Así vamos a comenzar esta sesión informativa de Startup Grind. Les doy la bienvenida. Vamos a estar hablando de la Startup World Cup. Así que, para aquellos que se conectan por primera vez, les quiero compartir brevemente qué es Startup Grind. Es la comunidad independiente de startups más grande del mundo. Tiene presencia en más de 600 ciudades de 125 países. Y en esto del que les decía, ¿no? Que tenemos esta idea muy comunitaria de pensar en hacer amigos antes que contactos, en dar sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Y en ese sentido, siempre estamos en estos tres pilares de conectar, educar e inspirar a founders, a inversores y a builders. Así que hoy nos convoca esta sesión porque por primera vez en la Argentina vamos a tener una de las competencias más importantes del mundo, que es la Startup World Cup. Así que aprovecho para darle la bienvenida a mis coequiper, a Romina Bodicar, Community Builder, founder de Soy Orca. Bienvenida, Romy. Muchas gracias por estar acá. Y también nos acompaña Sol Morena, Marketing Strategy, co-founder de Marketing con Sol, así que vamos a estar entre las tres moderando esta sesión, acompañándolos durante todo el evento, y en ese sentido también estamos ahí, la idea de este evento es no solamente contarles qué es lo que se está preparando desde la Startup World Cup, cuáles son esos requisitos, ¿no? Quiénes pueden postular, sino también contar ahí experiencias en primera persona digamos, de personas que han transitado, me incluyo, ¿no? este recorrido de la Startup World Cup. Así que para mí es una gran alegría realmente poder traer este evento acá, a nuestro territorio, ¿no? Que es un evento que se ha hecho ya en montones de países. Ahora vamos a contar un poquito más acerca de esto. Así que vamos a tener un espacio, también les quiero comentar, de preguntas en vivo, así que dicho esto, voy a dejar paso a Sol, que nos va a compartir un poco acerca de qué esperar para esta Startup World Cup. Bueno, un placer estar acá. Muy buenas noches a todos y todas las que nos están acompañando. Bueno, empezamos, muy feliz de estar acá porque todos sabemos que cuando un fondo de Silicon Valley decide invertir en una startup en América Latina, normalmente hace pasar 3, 4 filtros o más, ¿no? Antes de llegar a la mesa final. Y hoy, queremos contarles por primera vez cómo vamos a saltar todos esos filtros directamente desde Buenos Aires. Así que bueno, un placer para mí que empecemos con esta presentación. Queremos contarles un poco, ¿no? ¿Qué es la Startup World Cup? Ahí, Sol, si quieres avanzar. Perfecto. Es la competencia global de startups más grande del mundo, ¿sí? La está impulsando Pegasus Ventures, que es un fondo de Silicon Valley que mueve más de $1.000 millones en activos. Y como muchos de ustedes sabrán, está presente en más de 70 países. Claramente, este no es un evento de networking, sino que es la red más grande del mundo, donde el Venture Capital global se está cruzando con founders que están construyendo. Así que seguro les está resonando esto mucho a ustedes. Y, a ver, la dimensión es grande. Cada año pasan por SWC, como para decirle Startup World Cup, más de 50.000 asistentes, más de 2.500 inversores y más de 500 speakers globales. Y estamos conectando actores que normalmente no están en la misma sala, ¿no? Por un lado las startups, por otro lado los inversores, las corporaciones y líderes de este ecosistema. Y bueno, por primera vez en la historia, esa mesa se está armando acá en Argentina. Contándoles un poquito más del impacto del evento, ¿no? Va a ser en agosto, va a ser en Buenos Aires, la sede de la semifinal. Y la vamos a estar organizando, el capítulo de la Startup Prime Buenos Aires, aquí mismo como nos ven.
estamos esperando a más de 1.300 asistentes entre presenciales y virtuales, y nada, queremos ser claras con ustedes en algo. No van a ser charlas, es efectivamente para llevarse transacciones, ¿sí? Acá van a pasar muchas cosas. Y para que tengan de referencia, este evento va a tener diferentes capas, ¿sí? Cada una pensada con un objetivo distinto. Va a haber, por un lado, una competencia oficial, que sería el pitch oficial regional. Va a haber una capa de aprendizaje, que van a ser los workshops para los founders. Acá me parece interesantísimo. Va a estar el tema del capital, ¿no? La posibilidad de tener reuniones uno a uno con inversores y con matchmaking estructurado, ¿no? En un contexto. Y la otra capa que tiene que ver con la comunidad, el espacio para universidades, comunidades y los founders early stage que todavía quizás no están listos para competir, pero quieren empezar a hacer sus primeros pasos en este ecosistema. Sobre todo lo que es comunidad es el Builders Arena. Entonces, ustedes estarán preguntando, a ver, ¿mi startup puede entrar? ¿Estoy listo realmente para dar este paso y sumarme? Bueno, les contamos entonces qué tener en cuenta. Dos cosas. Las reglas son muy claras. Y lo que hicimos es tratar de nivelar un poco la cancha, ¿sí? Tenemos estos requisitos básicos, que los leemos juntos. Estar legalmente constituidos en el país, tener vínculos con Argentina, es decir, que el founder tiene que ser argentino o argentina, o tener operaciones activas en el momento de postularse. Tiene que también tener un MVP funcionando, sí o sí, puede ser producto, puede ser prototipo, y también, una de las cosas más importantes, tiene que tener un potencial de escala global, ¿sí? A ver, no puede ser una PowerPoint, nada, producto, en serio. Entonces, por este lado, requisitos básicos. Por el otro, ¿qué no estamos buscando? ¿Sí? ¿Qué no, o sea, qué es lo que significa que no sea para tu startup? Por un lado, ahí Sol, si podemos mostrar, no, no es para startups que hayan levantado menos de 10 millones de dólares. No pueden sumarse las empresas públicas, ni tampoco subsidiarias de corporaciones. Importante el tema del inglés. Alguno de los founders tiene que poder pitchear en ese idioma y solamente vamos a recibir una postulación por startup, ¿sí? Si tienen igualmente ahora dudas, vayan anotándolas o nos las pueden pasar por el chat, que lo vamos a ir trabajando a lo largo de esta presentación. Me preguntarán, ¿por qué? ¿Sí? Porque el premio está pensado para acelerar una startup que todavía está construyendo su escala. Porque, a ver, no es para validar lo que ya tiene, es una competencia para los que están en ese momento de inflexión, ¿sí? Así que, nada, esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Y si les parece, pasamos a imaginarnos un poco cuáles son las fases, ¿sí? Y nosotros lo construimos en 5 diferentes fases. En este momento, ¿sí? Estamos en la primera, donde tienen tiempo de presentarse hasta el 7 de junio, ¿sí? Ese sería el primer momento. Y tenemos luego 4 pasos para seguir adelante. La evaluación inicial la va a llevar a cabo el comité organizador entre junio y julio, ¿sí? Luego, el tercer paso va a ser la selección de finalistas, que van a ser las startups que van a pasar a la siguiente etapa. El paso número 4, el pitch en vivo, ¿sí? Ese momento de estar frente al jurado de inversores y de referentes. Y bueno, y finalmente, el número 5, que es ser la ganadora argentina para representar al país en Silicon Valley. Todo esto realmente se va a dar en muy pocos meses. Pensemos que esto se va a pasar volando, no podemos creer, de hecho, estar ahora en mayo, pero falta muy poco tiempo. De hecho, hoy estamos, recuerden que es 7 de mayo, o sea, en menos de un mes hay que hacer esta postulación. Y a ver, estamos hablando de $1 millón, una sola ronda. No hay que viajar 3 veces a San Francisco,
imagínense lo importante de esto. Así que, nada, considerar que este es un proceso también que va a ser acelerado y los invitamos obviamente a que se animen y que lo hagan obviamente. Así que bueno, pasamos entonces al próximo slide que las dejo acá a mi compañera para que podamos avanzar. Muchas gracias. Gracias, Sol. Hola a todos. Bueno, esta es una de las partes más interesantes donde vamos a tener dos protagonistas de diferentes World Cups. Así que muchas gracias, Isabel y Solange, por estar acá. Las voy a presentar. Isabel Pulido es CEO y co-founder de NanoFreeze. Aparte fue MIT Inventor of the Year, es Cartier's Initiative Women Fellow, y también de una charla TED. Gracias, Isabel, y les vamos a contar un pequeño detalle. Hubo una confusión ahí con el link, así que Isabel se sumó a último segundo, así que gracias, Isabel, por estar acá. Y Solange, cara conocida, ella fue finalista del Regional de Ecuador 2024. Perdón, creo que no aclaré que Isabel fue la ganadora de Colombia 2023 y Solange fue ganadora de Ecuador 2024. Ella es CEO y founder de Omaly, aparte de mentora de muchas startups, jurado de Pitch Battles, docente e investigadora académica. Así que bienvenida, chicas. Isabel, me parece que, no sé si estamos con problemas de conexión, pero bueno, sí, no creo la que veo. justo se desconectó, pero bueno, ahí estamos atentos, así que ahí regreso, ahí vamos. Ahí está. ¿No nos escucha? Ahí está, a ver si ahora... No sé. Ahí está. Hola. Hola Isabel, bienvenida. ¿Cómo están? Mucho gusto. Un gusto, gracias ¿Me por escuchan? estar acá con nosotras. Sí, te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás? ¿No? ¿Nos oís? ¿No? Me parece que no nos oye. Isabel. Me parece que está frisada, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a arrancar con vos, Sol, primero, que nos empieces a contar tu experiencia. Y en cuanto la recuperemos a Isabel. Sí, bueno, no. Hay problemas de conexión. A ver, ahí se vuelve. A ver, si tenemos suerte. Bueno, mientras ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Vos nos escuchás, Isabel? Sí, es que no sé por qué se va y vuelve en esta plataforma, no sé si es mi internet, pero he estado todo el día conectada y pues no sé si es la plataforma o mi internet, pero ¿me Ahora te escuchan ahí? escuchamos ¿Sí? bien y te vemos perfecto. Bueno, genial. Bueno, muy bien. Perfecto. Gracias por sumarte y gracias por estar acá para compartir tu experiencia. Acá hay muchas personas que están interesadas en escucharte y escuchar tu experiencia. Así que si te parece, comenzamos con vos. Te queremos hacer una pregunta. Primero que nos cuentes qué es NanoFreeze y en qué estado o en qué estadio de la compañía estaba NanoFreeze cuando te postulaste a Colombia 2023 y qué te llevó a postularte. Bueno, les cuento qué es NanoFreeze. NanoFreeze es una startup que ha creado una nueva forma de refrigerar naturalmente con el uso de proteínas de bacterias, creando así una nueva tecnología capaz de ahorrar energía en un 50% en sistemas de refrigeración. Nosotros llevamos aproximadamente 6 años en el mercado, escalando la tecnología en las diferentes líneas de negocio y tenemos, digamos, diferentes colaboraciones con corporativos. En el 2023, justamente, cuando decidimos aplicar al Startup World Cup, en ese año estábamos en la aceleradora 100 Plus de Bélgica, la que tiene los corporativos como AB InBev, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, seguro, bueno, los conocen. Entonces, nosotros estábamos desarrollando lo que eran nuestros natural freezers para ahorro energético en refrigeradores y por esa razón decidimos aplicar al Startup World Cup teniendo una solución tan ganadora para eficiencia energética en refrigeradores comerciales. Entonces, para el momento en que pues apliqué
al Startup World Cup no tenía ventas suficientes. Digamos que era una compañía muy en temprana etapa. Estábamos yo diría que en pre-seed, porque no habíamos construido ventas, pero teníamos una solución muy ganadora y nueva en el mercado, 2 patentes. Entonces todo esto pues ayudaba a que fuera una solución competitiva y en la colaboración con AVE InBev, que era nuestro corporate partner en la aceleradora a 100 Plus, pues justamente hizo que pudiéramos lanzarnos a esta competencia pues con la certeza de que por lo menos si no teníamos revenue, íbamos a construirlo muy pronto. Entonces esa era como pues la motivación de aplicar, era también mostrar que esto podía llegar a ser muy grande. ¿Mm? Total. ¿Y cómo fue el proceso de la postulación hasta el día del pitch? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo hiciste sola? ¿Tenías un equipo? Pues no, en ese momento lo hice sola. ¿La perdimos? No. Isabel. Me parece que quedó frisada. A ver. De paso por ahí, aprovecho que hicieron un par de preguntas y preguntaron qué es el tope. El tope son, o sea, hasta 10 millones de inversión haber Pues sí, recibido. yo quedé. Ahí está. Ahí volviste. Te habíamos perdido un Ahí momentito, me, pero ahí te recuperamos. Ay, no. A ver. Y también por ahí habían preguntado si era internacional la competencia. La competencia sí es internacional, solo que digamos, en cada país está la instancia local, ¿no? En caso de Isabel, por ejemplo, ella participó en su país, en Colombia, y fue finalista de Colombia. Ahí te vemos pues, de nuevo. Ahí te vemos, te recuperamos. perfecto. Sí, no sé qué pasa con el internet, pero bueno, ¿dónde quedaron? Que dijiste que estabas, el proceso fue sola, no tenías equipo. Sí, en ese momento pues lo hice sola. En ese momento lo hice sola, el proceso de aplicación y toda la competencia, lo cual fue un poco difícil, la verdad tengo que admitirlo porque pues fue, sí, estar sola en la competencia y ver al resto de startups con los equipos pues fue un poco duro, pero bueno, nos fue bien afortunadamente y pues valió la pena. Pero mi experiencia fue un poco de que yo envié la aplicación un día antes de la competencia, por lo que el día de la competencia nadie sabía quién era yo, nadie la había revisado, pero me decían igual todos van a hacer el pitch. Y estos son 50 empresas que van a hacer el pitch en Bogotá, Colombia. Entonces pasamos 50 empresas, un día súper largo, un sábado, pasamos 50 empresas a dar el pitch y los jurados eligieron 10 para volver el domingo. ¿Mm? El domingo pues quedamos entre las 10 y justamente pues ese día yo me preparé mucho y nuevamente sola y todos los startups con sus equipos, que fue pues muy difícil la verdad, pero en ese momento pues me preparé mucho, logré contar la historia como de una forma muy innovadora, sobre todo dando la dimensión del problema que es la refrigeración en el mundo, ¿sí? Transmitiendo como el awareness de esto es importante, hay que resolverlo y es importante para todas las personas en el mundo. Y justamente pues después de un día muy largo de pitch, de 10 pitch y sesiones informativas y demás, pues al final del día dijeron que Nanofreeze era el ganador, quedamos 3 finalistas y entre esos 3 finalistas pues nosotros quedamos elegidos para viajar a Silicon Valley. Espectacular. Antes de llegar a Silicon Valley, ¿cambió algo en tu pitch o en lo que habías preparado en la primera presentación cuando eran 50 a cuando fueron 10? Que entiendo que la presión y los nervios iban aumentando. ¿Lo preparaste? Claro, el primer pitch era 1 minuto. Ok. Qué desafiante. Un minuto. Desafiante yo, y no lo acabé, y yo no lo acabé. O sea, quedé ahí en la mitad y bueno, dije, "Oh, pues espero haber dicho algo importante, que se acuerden de mí", y efectivamente sí. Si no terminé, pues igual dije como
lo más importante que era sobre la tecnología del producto único que teníamos. Pero ya el segundo pitch fueron 3 minutos. Entonces ahí sí pude tener más tiempo y pues la verdad sí me preparé mucho. De verdad practiqué toda la mañana, eh, me dediqué a eso solamente. Ya digamos que el pitch de Bogotá cambió totalmente ya en Silicon Valley. Eso sí lo cambié totalmente. Y sobre todo en cuanto a números y proyecciones y demás, como para mostrarlo más el big picture de lo que podía llegar a ser Nanofreeze. Perfecto. ¿Y cómo fueron esos 3 minutos en Colombia en donde tuviste que hacer el pitch de tu empresa? Que entiendo que 3 minutos puede parecer una eternidad, pero también es muy poco. ¿En qué te focalizaste para poder mostrar tu empresa? Teniendo en cuenta que yo no tenía pues, ventas y no podía mostrar una atracción, me enfoqué en tecnología y en las alianzas grandes que tenía, como por ejemplo la de AB InBev, que básicamente iba a resultar en un contrato muy grande para la compañía. Entonces me enfoqué en esas dos. Veníamos bien, pero puede fallar. Es para dar un poco de suspenso al relato. El secreto es... Esos 3 minutos. Bueno, mientras Isabel se vuelve a sumar, si querés, te voy preguntando, Sol, a vos, ¿cómo fue tu experiencia? Entiendo que participaste con O'Malley. ¿Cómo fue, primero, cómo fue el postularte y cómo fue ese proceso? Ahí creo que regresó Ahí Isabel, a regresó. ver. ¿Ya me escuchan? Sí. Listo, perfecto. Yo me enfoqué en esos 3 minutos pues en mis puntos a favor, lo que les decía en el producto. Uy, creo que... De paso, José pregunta qué pasa si la empresa está conformada en Delaware, Estonia o Dubái. No hay problema donde está conformada mientras tenga operaciones acá en Argentina o al menos uno de los founders sea de Argentina. La idea es que tenga como alguna pata acá en Argentina para que pueda representar justamente al país. Justo Fernando hiciste una pregunta que la estaba respondiendo Isabel. ¿Qué buscan en un pitch de 3 minutos para una startup que ya domina los escenarios más difíciles? Y bueno, era un poco lo que estaba contando Isabel. eh, eh, Uno tiene como que tratar de destacar los puntos fuertes, explicar bien el producto, ¿no? Explicar cuál es esa propuesta de valor, cuál es ese diferencial, y cuál también es el potencial, no solo lo que lograste, que también tiene que quedar muy claro, sino también esto que contaba Isabel, por ejemplo, importantísimo de cuáles son esos potenciales clientes que estás trabajando o ese go to market, esa estrategia de crecimiento que vas a aplicar. Entonces es un poco del presente, del producto, del modelo de negocio, de cómo esto es sostenible, pero también como esta idea de esto, digamos, estas startups tienen la posibilidad de recibir una inversión muy grande, muy importante, entonces, ¿cuál es ese, digamos, potencial? Y en ese sentido, un poco la idea es que al inversor le tiene que quedar claro, si invierte, cuál va a ser ese resultado de su inversión, ¿no? Entonces, siempre por eso también uno tiene que ahí ser como bastante estratégico, ¿no? Eso me parece como importantísimo. Y ¿Cómo fue tu bien. proceso, Sol, tu pitch? ¿El tuyo fue de 3 minutos también? Sí, de hecho, me pasó algo parecido a lo que contó Isabel, como esto era en otro país, bueno, en ese caso yo estaba sola, ¿no? Fue todo el proceso, lo hice, nada, de manera completamente, digo, sin mi equipo, porque el equipo se había quedado acá. No podíamos viajar todos. Aparte, ese año justo nos tocó como todos estar como en lados distintos, entonces cada uno como que se debía un territorio. Y
Y es un poco como lo que se ve en, algunos se han visto como estos Shark Tank, ¿no? Es un poco así. Es un proceso donde los jurados son jurados de primera línea, eh, y donde en esos 3 minutos lo tenés que dejar todo y siempre como entre comillas, el truco está en el espacio para preguntas, ¿no? Dejar como también hay unas pistas para que en el momento de preguntas también tu proyecto se pueda lucir, ¿no? Entonces, en 3 minutos uno no puede contar todo, verdaderamente es muy, muy poco, de hecho, lo que uno puede contar, entonces hay que ser muy, muy estratégico. Por ahí preguntaban si hay formato para los pitches. De hecho, hay un template que digamos, digamos, sugiere el organizador global, pero generalmente los pitch son bastante parecidos, ¿no? Tienen como esta estructura de plantear la oportunidad o el problema, después contar acerca bueno, de cómo, digamos, esa dimensión de ese problema, de esa oportunidad, de explicar un poco en qué consiste ese producto o servicio, cuáles son sus beneficios, el modelo de negocio, tal vez hacia dónde viaja, ¿no? Hacia dónde van. Generalmente también en estas instancias se suele contar qué inversión se está esperando y en qué va a ser aplicada, ¿no? No el detalle, sino, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Sería como un poco la idea. Y en esto que preguntaban de, bueno, ¿qué pasa si soy extranjero? Mientras exista, digamos, la referencia a las operaciones en Argentina, está, digamos, en este caso, ¿no? Para la Startup World Cup, esta edición está perfecto. Entonces, si eso, digo, por más de que por ahí la startup esté constituida en otro lado, ¿no? Está bueno acá, Nair dejó como una estructura: problema, solución, equipo, tracción y ask. El equipo también, sobre todo si lo tenés. Si no lo tenés, igualmente puede pasar que sea un emprendedor, digamos, que tenga equipo, pero que sea el emprendedor sin socio, y en ese caso, bueno, también es como que se destaca del equipo, porque ese equipo es relevante para ese proyecto. Así que eso también me parece como clave, ¿no? Que tener también presente. Pero sí, bueno, depende también del jurado, cómo va a hacer esas preguntas. Los formatos tienen leves cambios de país a país, entonces no todo, digamos, la edición local, no todas las ediciones locales son iguales. La que sí es, digamos, tiene una estructura que sí, que ya está bastante definida, es la final en Silicon Valley, que este año se hace, es en noviembre, ¿no? Entonces, quien resulte ganador, bueno, va a representar ahí sí, y eso tienen que tener en cuenta, que la persona tiene que tener el pitch en inglés, ¿no? No sé si está Isabel por ahí, pero una cosa que dijo Isabel que me pareció importantísima, que es muy probable que incluso el pitch que se presente acá no sea el mismo pitch que se presente en Silicon Valley, porque también en estos procesos donde están los workshops, estas capacitaciones, a mí como startup me pasó lo mismo, atravesé también estas capacitaciones, vas refinando también lo que vas diciendo, ¿no? Y cómo lo vas presentando, dónde están esas oportunidades de mejora en tu pitch, ¿no? Entonces eso me parece que también es clave de tener en cuenta. Sí, esto también tomo lo que había dicho Isabel, y cuando pensamos en las startups, pueden ser startups como el caso que contaba ella, que de pronto son startups que tienen un potencial enorme. En el caso de ella hablaba de patentes, ¿no? Como que ya tienen una base sólida, que no necesariamente sea ventas, puede ser que sea usuarios, ¿no? Por ejemplo, o que sea esto de los ensayos ya, no sé, y algunos contratos ahí por cerrarse, ¿no? Entonces,
Esto es algo que me parece muy importante de destacar, de animarse a postular, ¿no? No ponerse uno que en un momento, de hecho lo hablábamos ahí, lo hablaba Sol, de no ponerse uno el no, ¿no? Sino que avanzar y ir mejorando, ¿no? Porque todo esto es un proceso de justamente de mucha mejora, ¿no? De mejora continua, como dicen. Total. Isabel, no sé si nos podés escuchar. Les escucho. Perfecto. Bueno, gracias ahí por volver, por más que no te podamos ver, estás ahí. Nos gustaría preguntarte cómo fue el proceso, ¿no? ¿Cómo fue el jurado y toda esa llegada hasta Silicon Valley? Si nos puedes contar un poquito también esto que decía Sol, cómo cambió el pitch en Silicon Valley, qué fue lo que cambiaste, cómo te sentiste. Claro que sí. Pues el proceso fue muy enriquecedor. Debo decir que desde Bogotá recibí feedback ácido. A pesar de que yo creía que lo había hecho muy bien, solamente pues por haber llegado hasta ahí y haber ganado, en realidad me dieron muy duro. Me dijeron que tenía que cambiar completamente el discurso, que no podía seguir enfocándome tanto pues en la tecnología o por ejemplo decir ciertos datos que para mí eran relevantes. Pues yo sé que participan todo tipo de empresas en el Startup World Cup y no hay un foco de deep tech o agrotech, no, en realidad es de todo. Pero para empresas deep tech o muy técnicas, sí se les recomienda pues que no vayan con datos muy específicos, técnicos, que vayan más bien como con un pitch más amigable para, sí, para cualquier tipo de audiencia que no necesariamente es experta en el tema en el que uno está enfocándose. En mi caso, por supuesto, el tema de la refrigeración era muy técnico, el tema de termodinámica, así que me tocó cambiarlo bastante, dejar de decir ciertos datos que probablemente para mí eran súper importantes, pero que nadie más los iba a entender. Entonces, pues para empresas tan técnicas sí les recomiendo como que traten solo de hablar desde el valor para el cliente. Por ejemplo, yo hablo de que tengo una tecnología, una bionanotecnología con proteínas de bacterias, con materiales altamente conductivos, pero al final lo que realmente importa es la eficiencia energética que esto trae. Entonces, básicamente, NanoFreeze es una nueva forma de refrigerar naturalmente que puede ahorrar hasta 50% de consumo energético en refrigeradores y lo que hay detrás probablemente pues en 3 minutos uno no pueda explicarlo. Yo lo que hice para mi pitch de 3 minutos en Bogotá fue priorizar tecnología, el producto como tal, los partners, los corporativos con los que había trabajado y con los que estaba trabajando, que pues eso trae mucho y cerré básicamente con algunas proyecciones de lo que podía llegar a ser tanto en impacto como en ventas para nuestra empresa, de acuerdo a datos del mercado. Es que 3 minutos no da para mucho, pero cada quien debe priorizar, digamos, de acuerdo a su modelo de negocio, pues la información más importante. Si es el producto, si algunos pues dicen, no, el equipo tiene que ir, pues yo tomé la decisión de no hablar del equipo en 3 minutos, no me daba para dar datos contundentes de mi equipo, porque pues 3 minutos es muy corto, entonces no puedo decir, no, es que tengo un sitio de Cornell y no sé qué, ya, ahí se me va un montón de tiempo explicando como todo el perfil, pero entonces sí, lo que hice fue tecnología, patente, pues todos mis puntos a favor, básicamente. Y resultó muy bien, tanto así pues que cuando uno llega a Silicon Valley, que es lo que me estabas preguntando, lo que piden, pues en ese momento, por ejemplo, era un pitch de 2 minutos. O sea, que es aún más cortico. No sé si hoy sean 3 minutos, la verdad, no sé, pero en ese momento era 2 minutos. De pronto lo cambian cada año y pues les recomiendo que revisen cada año de pronto si lo cortaron 30 segundos o algo así, pero pues en ese momento eran 2 minutos donde a mí no me daba para decir mucho y tuve que pulirlo muy bien frente a lo que realmente le importaba al cliente. Entonces yo recibí el feedback directo de Bill Reichet. Él me regaló su libro de how to pitch like a wow. No, ya se los muestro que lo tengo por acá. Pero bueno, él me regaló su libro y básicamente pues nosotros terminamos fue hablando pues también para pedirle feedback y saber cómo me había ido en lo que pues yo estaba mejorando todos los puntos que él me decía. Y lo que él me decía es, tú necesitas decir lo que
es relevante para el cliente. Entonces, ¿por qué es importante pues ahorrar energía? Porque ahorran dinero. ¿Y por qué se ahorran dinero? Pues porque son más rentables y van a poder tener menos costos operativos. Y al final los ayudamos además a cumplir sus metas medioambientales y sostenibles. Entonces, pues esto fue como un gran cambio que le hice al pitch, sencillamente ponerlo como frente a la propuesta de valor y, por supuesto, enfocarme en lo que podía llegar a ser. O sea, traten de mostrar siempre en esos 2 minutos que tienen el big picture, lo que puede ser la empresa, cuánto van a llegar a vender, así tengan 2 minutos, eso es lo que más vende. Porque si ustedes no dicen esa parte y se concentran, por ejemplo, en el equipo, se van a quedar con la duda, pues los jurados bueno, esto realmente puede ser el siguiente unicornio que estamos buscando. Entonces, pues la verdad, acá es mostrarlo lo más grande que se pueda frente a datos del mercado. Por ejemplo, en el mundo hay 100 millones de refrigeradores. ¿Qué tal si llegáramos a eso? Si únicamente con 200 hemos llegado a unos cientos de miles de dólares, ¿qué pasaría si en 1 millón de refrigeradores? Pues ya todo el mundo, enorme. Sí, como tratar de mostrar números así grandes frente a lo que podría llegar a ser en 10 años o 5 años. Eso es lo que más puede como llamar la atención pues a los jurados de Silicon Valley. La preparación fue bastante dura, pero pues nuevamente fue exitoso. Cuando dimos el pitch de 2 minutos, quedamos en el top 10 mundial, seleccionados como para dar el último pitch, que ese sí era un poquito más largo, de 3 minutos. Entonces teníamos un poco más de tiempo para hablar sobre proyecciones, sobre los planes. Nuevamente les recomiendo que revisen muy bien los tiempos y demás, como que cada año pueden o alargarlo un poquito o cortarlo un poco más. Pero sí, esto fue increíble cuando pues estuve en la tarima, digamos, como de los top 10 finalistas. Éramos 2 mujeres y el resto hombres, que también, pues por supuesto, como founder mujer, me hizo sentir muy orgullosa. Y además era la más joven de todos los que estaban ahí. Entonces, pues eso también me pareció increíble, como, wow, pues ya solamente llegar acá es un gran logro. Y pues sin ventas, ¿no? Porque no estaba vendiendo en ese momento. Entonces, claro, para mí ya era bueno, llegué hasta acá con la promesa de que esto va a ser gigante y pues ya es mucho decir que pues hayamos quedado en el top 10 de finalistas. Y básicamente cuando iban a anunciar el ganador, pues esto ya es mi vivencia, mi experiencia en lo que fue el Startup World Cup. La audiencia estaba gritando Nano Freeze, lo cual me hizo sentir también muy feliz, porque todo el mundo estaba gritando Nano Freeze, pues no fuimos los ganadores, pero sí me hizo sentir muy feliz que la audiencia se sintiera tan identificado con nosotros, como que supimos dar y entregar esa energía de pues prácticamente mostrar que esto es un problema importante que probablemente no se le para muchas bolas, que es pues la refrigeración, ¿sí? Como que no se le presta mucha atención, de pronto uno lo da por sentado, pero realmente es un problema muy, muy importante que resolver. Entonces, pues sí, eso les cuento. Espectacular. Gracias. Nada, muy interesante todo lo que dijiste. Y ahí para tomar apuntes, ahí el libro, vayan todos a comprarlo, Pitch Like a Pro. Y esto que decías, Isabel, ¿no? De cómo hacer el pitch vendiendo tu idea, pensando en el cliente y no quizás en todo lo que uno como founder tiene en la cabeza y sabe el potencial que tiene, sino cómo venderlo me parece súper importante. Y este camino impresionante. Y esa era la otra pregunta que les quería hacer. Más allá de, en tu caso, Isabel, de haber ganado Colombia y haber llegado a los finalistas de Silicon Valley y Solange, mira, no, Getting to, wow, Silicon Valley Pitch. Espectacular. Ese. Muy bien. Y ahí lo tengo con todos los post-its. De verdad fue un proceso. Y les quería preguntar a ambas, desde su propia experiencia, ¿qué se llevaron o qué puertas se les fueron abriendo al haber participado? Y de nuevo, no necesariamente quizá en tu caso Sol saliendo campeona, pero ¿qué puertas o qué oportunidades se abrieron? ¿Y qué aprendieron? Bueno, en mi caso da la casualidad que justo esto que mencionaba Isabel,
una empresa que es muy conocida de refrigeración que estaba justo ahí. Y nada que ver, o sea, yo no me dedico a refrigeración, me dedico a comunicación interna, pero les había resultado interesante el proyecto. Ellos no estaban exactamente en el jurado, pero sí estaban en la audiencia y les había interesado Mali para, digamos, lo que era más productividad. Seguro es una empresa que Isabel conoce, así que y bueno, y eso me pareció como muy interesante. Después también un inversor mexicano que en realidad estaba vinculado con alguien que estaba en la audiencia también y que, bueno, también nos abrió puertas. Y digo, como varios, ahí como varios contactos que me fui llevando, que claro, en este tipo de eventos, y uno no, por ahí Isabel que tuvo la experiencia como en Silicon Valley, te pasa, es como que hay mucha gente que de otra manera tal vez vos no tendrías acceso, y esto te la acerca, y de pronto alguien que te está escuchando y que vos no sabes ni quién es, puede abrirte un montón de espacios, ¿no? También me llevé amigos, porque uno en esos viajes, bueno, como contaba, ¿no? Como yo también había ido sola, te terminás, bueno, como hay mucha gente que aparte está muy alineada a lo que vos estás haciendo, está muy alineada al momento que vos estás, entonces es gente que te llevas para toda la vida, digo, más allá de las oportunidades concretas. Y otra cosa que también me parece muy interesante, hay mucha gente que en estos ámbitos es muy generosa, ¿no? Y que te da feedback, que se toma un minuto, y aunque no ganes, toda la experiencia es súper enriquecedora, ¿no? Eso me parece que es algo clave. Isabel, ¿vos agregarías algo más en tu camino en lo que fue Colombia y Silicon Valley? Totalmente de acuerdo con lo que Solange dice. Pues la verdad, si yo pudiera retroceder el tiempo, lo que podría hacer es una nueva oportunidad, sería pasarla mejor. O sea, yo la verdad me estresé mucho, sufrí mucho, tenía pánico, o sea, la verdad me amargué cuando no gané. O sea, y si puedo retroceder el tiempo, les diría disfruten el momento, disfruten los contactos. Lo que dice Solange es verdad, como que no todo es conexiones de inversionistas, también hay gente que uno se lleva para toda la vida, personas increíbles. Y yo sí lo viví desde el modo de estrés, de tengo que ganar, tengo que lograr llegar ahí, pero la verdad, si uno puede gozarse el proceso, llegar ahí, de disfrutarlo, de sacarle el mejor provecho, pues es lo mejor que uno puede hacer, porque es muy enriquecedor, o sea, y más allá de que uno gane o no, que yo diría, no vayan con la mentalidad de voy a ganar, porque es difícil, o sea, es bastante difícil porque ustedes no están compitiendo frente a pares, frente a empresas que estén en lo mismo que ustedes. O sea, ustedes pueden ser no sé, un AgTech, ¿sí? Un startup de AgTech, pero ahí gana uno de FinTech y no tiene nada que ver uno con el otro, pero al final, o sea, las métricas de evaluación son muy difíciles de entender uno del otro lado, que en mi caso yo soy Deep Tech, lo que puedo entender es, no se guían por una tecnología innovadora, única, no necesariamente eso es lo que están buscando. También lo que están buscando es qué tan grande puede llegar a ser la empresa. Y muchas veces, pues en mi caso, yo fui quedé finalista porque una tecnología única, pero no necesariamente porque fuera a ser la empresa que más rápido iba a crecer. Y eso está bien, o sea, uno tiene que aceptar y decir, bueno, yo soy Deep Tech, voy a un ritmo diferente y probablemente lo que ellos van a buscar allá es la empresa que en un año ya esté facturando millones de dólares. Entonces, es importante que se vayan con esa idea, como que no se tomen al jurado tan personal. Obviamente tomen el feedback que les sirve. El que les sirve es mejora esto, mira, muestra la propuesta de valor, tienes que decir las cosas de una forma en que todo el mundo las entienda, la tecnología más fácil de entender y bueno, no te desvíes por otros temas. Todas esas cosas sirven, pero ya si se trata de qué tan rápido puedes escalar, pues hay negocios que sencillamente no pueden ir a la velocidad de otros. Y eso es al final, creo que es lo que más pesaría a la hora de una evaluación de los jurados.
finales, o sea, del último pitch. Entonces, muchas veces, en mi caso, sí, yo quedé como top 10 mundial, pero no era muy difícil ganar y ahora lo entiendo y lo acepto y sencillamente Nanofreeze no va al mismo ritmo, o sea, es una empresa que va a un ritmo diferente, pero totalmente cierto, yo voy con Solange de llévense lo mejor de la experiencia, gócenlo, traigan los contactos y la verdad es que sí hay muchos inversionistas, entonces es muy útil uno poder hacer este networking, fortalecer relaciones y no se lleven la idea de que en 3 meses van a cerrar una ronda. Construyan las relaciones con estos inversionistas, trabajenlas por un año entero y ya dentro de un año ahí sí pídanle plata, pero no vayan ahí con el rush de voy a cerrar mi ronda en 3 meses y necesito que me pongan ya porque se los juro que eso no pasa. Ya, yo ahorita ya vengo a contactar nuevamente a estos inversionistas y ya, ay, claro, vas muy bien, muy frente al año pasado increíble, ahora sí te pongo. Entonces, claro, vayan con esa mentalidad y se los juro que se la van a gozar mucho más y hasta de pronto ganan también y la pasan hasta mejor. Entonces, pues creo que ganan en ambos casos. Hermoso, gracias Isabel. Qué placer escucharte y qué placer como compartís tu experiencia con el lado A, con la parte linda y con la parte quizá que más sufriste. Y justo les iba a preguntar esto, ¿no? Como qué les dirían a las personas que nos están escuchando y creo que lo resumiste perfectamente, Isabel. No sé, Sol, si querés agregar algo, pero disfrutarlo, hacer contactos, compartirlo, disfrutar del momento, disfrutar del proceso. Así que los invitamos a todos a que participen, a que se animen. Obviamente tienen que estar dentro de los requisitos que compartimos, pero anímense a participar. Si les parece, Sol, querés hacer, así mostrás la página y si quieren todos los participantes vayan anotando las preguntas y al final volvemos con Sol y con Isabel para todas las consultas que tengan. Dale, excelente. Sí, sí, obviamente, la verdad que me encantaron las palabras de Isabel. No quiero agregar nada porque me pareció de verdad un resumen perfecto. Y esto de animarse, ¿no? Uno es un camino que uno arranca y no sabe qué va a pasar, ¿no? El tema es que hay que transitarlo, ¿no? Hay que animarse a transitarlo. Así que, dicho esto, aprovecho para avisar que ya está habilitado el módulo de preguntas y respuestas. Así que si ya quieren ir dejando sus preguntas, pueden dejar, por ejemplo, sus preguntas también para Isabel o preguntas de la competencia, nosotros las vamos a ir ahí leyendo. Así que, dicho esto, compartirles, esta es el sitio oficial de la Startup World Cup Argentina. Van a encontrar ahí toda la información del evento, la estamos actualizando permanentemente, la estamos cargando con nueva información. Diría que es el botón más importante como emprendedores para aplicar al evento, o sea, apenas uno entra a la página, que es www.startupworldcupargentina.com, ya nos aparece esta pantalla, ¿no? Donde podemos ahí aplicar, encontrar lo que es el formulario de aplicación. También existen otras posibilidades de participación, no es únicamente como startup, también pueden participar como partner, como sponsor, hay diferentes formas de participar. Tenemos, digamos, diferentes niveles de sponsorship y partnership, incluyendo también lo que es partners de comunidad y partners institucionales, así que también si ustedes pertenecen a alguna organización, a alguna institución y se quieren sumar, también pueden completar el formulario que van a encontrar en la página. Y no solo eso, sino que también está la posibilidad de participar como voluntario en el evento, hay una sección para ser colaborador, hay una sección también de prensa para aquellos que se estén acreditando como prensa en el evento. Por supuesto, la sección de preguntas frecuentes, ¿no? Con digamos, lo que hay que saber de este evento, ¿no? Todo las preguntas que habitualmente nos hacemos como emprendedores.
y las bases y condiciones, que es, bueno, básicamente justamente esto, ¿no? Como ver realmente esto que ustedes preguntaban por ahí, acá hay como bastante detalle de cuáles son esos requisitos. En general es bastante sencillo, es lo que les comentábamos antes, ¿no? Son startups que tengan este potencial. Un poco la idea es justamente poder demostrar esto que comentaba Isabel, ¿no? Como esa proyección, no solamente lo que hay hoy, sino hacia dónde están viajando, ¿no? Transmitir ese sueño. Bueno, y justamente esto, de poder ser los embajadores de su país. Así que ahí Romy nos ayudó ahí dejando algunos links para poder aplicar, para tener en cuenta, también para si nos quieren escribir, nos pueden escribir a startupwc.arg.gmail.com, también nos pueden contactar por allí. Así que acá es donde se confluye la experiencia, también está el contador que nos va marcando ahí cómo se acercan los días. Así que esto, ¿no? Como tener en cuenta esto y también que este camino, como simplemente para hacer el recordatorio, comienza digamos, ya inició todo lo que es la aplicación de startups, están todos más que invitados a postularse. El 7 de junio es el corte de las aplicaciones. Entre junio y julio se hace toda la evaluación, todo lo que sería la shortlist. Del 5 al 7 de agosto es cuando realmente ocurre la magia, ¿no? Es el pitch battle, va a haber side events, está también el Builders Arena, que ahora voy a contar un poquito, y del 4 al 6 de noviembre es la competición oficial en la gran final en Silicon Valley, donde tienen la posibilidad de participar por hasta $1 millón de inversión. Así que, para que ustedes tengan como una idea un poco más esquematizada, el 5 de agosto tenemos algunos side events, workshops, encuentros temáticos, va a haber espacios de networking. El 6 de agosto es el Builders Arena, donde está más abierto a la comunidad, a universidades, a startups early stage, a builders, a inversores ángeles. Va a haber también una experiencia, algunos desafíos para emprendedores un poco más en etapa más temprana. Y el 7 de agosto sí es ya sí la final regional, donde se va a elegir quién va a ser este representante de Argentina en la gran final, ¿no? Así que esto es un poco como digamos, la agenda, el recorrido para que ustedes lo tengan presente. De nuevo, piensen en esto de, digamos, la posibilidad de cómo les gustaría participar, si como startup aplicando al Pitch Battle, como organización que apoya a los emprendedores, como voluntario. Ahí nosotros tenemos en diferentes roles, lo que es organización, mentoría, jurado, también se pueden aplicar en este rol de apoyo, y por supuesto todo lo que es prensa y difusión. Así que recuerden en esto de lo que estuvimos hablando, por qué postular, y un poco lo que decía Isabel, más allá de que uno gane o no gane, es impresionante la visibilidad que adquirís ante esta red global, ante esta red de inversores, de partners globales. El feedback que uno recibe en este recorrido también es clave. Tenemos, bueno, varios fondos que van a participar también, entonces va a haber posibilidades de hacer conexiones con estos inversores. Por supuesto, todo lo que es posicionamiento, no solamente en el ecosistema argentino, sino regional, y
ser los embajadores, ¿no? Los representantes de la primera Startup World Cup en Argentina, que me parece que es un orgullo y un logro enorme. Así que, dicho esto, vamos entonces a las preguntas. A ver qué... sí. Preguntaban cuáles son los errores más frecuentes que observan en las postulaciones en los pitches de startups, de Argentina o Latinoamérica. No sé, Solo Isabel, ustedes de lo que experimentaron o de lo que vieron. Bueno, a mí me ha tocado como jurado también, ¿no? En algunas competiciones como, por ejemplo, Startup Chile, que es una competición regional muy, muy importante, o en el Unicorn Pitch Battle, que también he sido jurado. En general, me parece una muy buena pregunta. Yo creo que Isabel lo sintetizó bastante. Nosotros a veces como emprendedores queremos contar todo y sobre todo cuando tenemos proyectos por ahí que son muy tecnológicos o, digamos de deep tech, más aún, ¿no? Como ir más en profundidad. Y los jurados hay que tener en cuenta que si bien hay especialistas en determinadas ramas, después están los jurados y los inversores generales que no son especialistas en lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros comunicamos de una forma, digamos, clara y persuasiva de por qué es relevante lo que estamos, en lo que estamos trabajando, achicamos bastante la brecha, ¿no? entre lo que está entre todo esto que queremos contar y lo que al jurado realmente le puede mover la aguja. Otra cosa también a tener en cuenta es que me pasó justamente en Startup Chile hace poquito. Ojo con el uso de la inteligencia artificial. Hay muchos que están dejando completamente en manos de la inteligencia artificial su proyecto. Entonces, también tener en cuenta esto, que está bien utilizarla para apoyarnos, pero ojo con que sea demasiado notorio el uso de la inteligencia artificial. Hay otras cuestiones como, por ejemplo, que no quede claro el modelo de negocio, no quede claro los números, no quede claro por qué el equipo es relevante para ese proyecto. Son algunos, digo, en lo que es la postulación general, ¿no? Después, en estos 3 minutos o 2 minutos, por supuesto, ahí hay que ser como todavía mucho más preciso, pero para avanzar hacia esa etapa, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? A ver, pongo el caso, bueno, justo el caso de Isabel me parece increíble porque justamente lo que comentó, por ahí no es un rubro tan común o tan sexy, ¿no? Entonces el desafío está en justamente volverlo atractivo para una audiencia que, de nuevo, como el foco acá va a estar dado más en inversores, ¿no? Veo por acá otra pregunta, si es en inglés. Digamos, hay que saber inglés para la startup, digamos, que llegue a la final. La final en Silicon Valley es en inglés. Acá en Argentina va a ser en español. Pero sí es importante esto que pregunta Lisa, porque tiene que haber un representante de la startup que pueda representar a la empresa en Estados Unidos. Entonces tiene que hablar en inglés, ¿no? Que justo, bueno, es más o menos lo que preguntaba por ahí Eros, si el picheo es en español o en inglés, ¿no? Entonces, esto tenganlo en cuenta, acá va a ser en español, pero en Estados Unidos sí va a ser en inglés, así que alguien del equipo tiene que ser capaz de representarlo, ¿no? ¿Qué más tenemos? La Pitch Battle será pública. Vamos a tener digamos, se va a streamear, digamos, va a haber momentos donde se van a streamear, no toda la competición, pero sí algunas partes, con lo cual ahí
no sé si te referís a eso, pero bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es que quienes llegan a la última instancia van a ser 10 startups, entre 10 y 15 startups, ¿no? Entonces, la audiencia sí va a ser abierta, ¿no? Pero quienes estén en el escenario sí va a ser una selección de startups. O sea que, ahí lo habías aclarado, sí, se puede ir como audiencia, también. Esa también es digamos, para que lo tengan ahí en cuenta. Marcela pregunta, ¿en qué etapa tiene que estar la startup? ¿Idea, MVP, clientes? Para lo que es el Builders Arena, que es el día previo, el 6, puede ser algo muy, digamos, pueden ser incluso builders o desarrolladores que tienen una idea y que la quieren ahí poner a prueba. Para lo que es la competición oficial, que es el día 7, ahí sí son startups que tienen que tener tracción, ¿no? O validación del producto o servicio. En el caso de Isabel, por ejemplo, tenía ya patentes y contratos en curso, digamos, por cerrarse, ¿no? Entonces, no tenía todavía cliente, pero por la complejidad del proyecto que ella estaba presentando, digamos, con este potencial terminó ganando, ¿no? Entonces, depende de si para aplicar a la competición oficial tiene que ya estar en un estado de MVP, ¿no? Al menos de prototipo con algún tipo de validación, ¿no? De usuarios, de alguna exploración. Lisa dice, ¿dónde se encuentran los requisitos para participar como startup dentro de la página? En las bases y condiciones. También se puede encontrar en las preguntas frecuentes, pero en las bases y condiciones, al final de la página, pueden encontrar como el detalle, ¿no? de quienes pueden participar. Ahí justo lo había respondido Romy. Chicas, entendí. Ahí Karina pregunta esto que hablábamos de los 10 millones. Ese es el tope, o sea, tuvo que haber recaudado menos, vamos a decirlo así, de 10 millones para presentarse. ¿Por qué es ese tope? Porque ya están en otro estadio, posiblemente ya están en una etapa seed, y ya este tipo de competiciones es como que no resulte tampoco, digamos, interesante para ninguna de las dos partes. Entonces, por eso era ese tope. Entonces, esto es importante aclarar, ¿no? Justamente son startups que han levantado menos de 10 millones de dólares. Bien, ¿qué otra pregunta? A ver, creo que me parece que hemos respondido casi todas, ¿no? A ver. Sí, creo que sí. Creo que hemos respondido. Si la quieren, la pueden dejar ahí en el módulo de preguntas y respuestas. Y también, bueno, si quieren hacerle alguna pregunta a Isabel, también ahí es más que bienvenido. Bien, excelente. Excelente. Bueno, muy bien. Creo que ya estamos ahí, ya nos pasamos en algunos minutos del cierre. Desde ya, bueno, tener en cuenta que nosotros acá, cuando uno piensa, ¿no?, en por qué postular, uno tiene que pensar, bueno, al revés, ¿no? ¿Por qué no lo haría, no? Son procesos donde uno también aprende a conocer y a descubrir también cuáles son esas fortalezas, esas potencialidades de la startup. Tengan en cuenta que las postulaciones están abiertas hasta el 7 de junio. Nosotros hemos dejado los links claves, la Startup World Cup Argentina. Nos pueden escribir, si no al mail, si tienen alguna duda que quieran resolver. Y bueno, y pensar esto, ¿no? Que en 6 meses una startup argentina va a pichar en Silicon Valley, así que qué tal si fuera la tuya, ¿no? Así que es más que bienvenido, chicos y chicas, para que se sumen acá.
Tengan en cuenta también que nosotros, esta es la primera sesión informativa, vamos a tener una nueva sesión más adelante. Antes, el 28 de mayo, vamos a tener una sesión con VCs y vamos a hablar un poco ya la mirada del inversor, ¿no? Acá estábamos hablando un poco de la mirada de quienes participan, ¿no? de las startups, y la idea del 28 de mayo es un evento virtual, va a haber un VCs de Argentina, Chile y México, así que también síganos ahí en las redes, nosotros el encuentro de hoy lo vamos a estar también subiendo y muy pronto también anunciando este próximo evento. Lorena pregunta, si una idea que se presenta no está registrada, ¿corre el riesgo de ser plagiada? ¿Este evento le da algún aval al emprendedor al ser presentado en este concurso? Bueno, este es un miedo que tienen muchos emprendedores. Las ideas en sí valen en una buena implementación, ¿no? Entonces a veces uno dice, bueno, pero ¿me pueden copiar? Sí, te pueden copiar en cualquier instancia. Se lo contás a un amigo y tu amigo también te puede copiar. Todo esto depende mucho de las implementaciones. Yo como emprendedora cuento mis ideas a digamos, cientos de personas todos los meses. ¿Me pueden copiar? Sí, obvio, me pueden copiar, pero también en ese trayecto uno ve a los ojos a la audiencia, entiende dónde están las fortalezas, dónde no entendió, dónde puede ajustar un poco el mensaje. Entonces yo siempre mi recomendación es validen sus ideas, challengeenlas, desafíenlas contándoselo a otros, ¿no? Entonces, esto va más allá, Lorena, por ahí del concurso, ¿no? Y lo vemos mucho con la inteligencia artificial. A veces decimos, no, esta empresa le va bárbaro. Viene la otra empresa, hace exactamente la misma funcionalidad y a veces le va bien, a veces le sale mal, ¿no? Entonces lo vemos en este mundo un poco también más competitivo, ¿no? Entonces puede eso pasar, ¿no? Pero bueno, no es la idea de la competición. La idea de la competición es presentar un proyecto que tenga potencial, que tenga escala, que tenga esta proyección global y que obviamente pueda entrar en este radar del mundo de los inversores también, ¿no? Eso es en definitiva también uno de los atractivos de esta competencia. Bien, no sé si quedó, chicas, algo pendiente, creo que me parece que estamos ahí ya en el cierre. Muchísimas gracias a la audiencia por la participación, por las preguntas. Vamos a tener una nueva sesión, recuerden, así que esto también si por ahí algo se perdió en el tintero, esta sesión va a estar grabada, está grabada y va a ser subida también en Startup Grind Buenos Aires. Síganos en las redes. Muchas gracias, Romy, muchas gracias, Sol. Bueno, Isabel, que se nos cayó en el último minuto, gracias. Pero lo va a haber grabado el agradecimiento. Tal cual. Gracias, Isabel, por compartir la experiencia y cómo lo contó, me pareció espectacular. Y gracias a vos, Sol, también por compartir tu experiencia. No, por favor, chicas, muchas gracias a ustedes. Ahora sí, entonces vamos a cerrar esta sesión informativa y bueno, nos vemos entonces en un próximo evento de Startup Grind Buenos Aires.